Y ya sabéis que pues otras muchas certificaciones como CISA, SIGA, CIRIS, INPI y la ISO 22301. Personalmente indicaros que Alexander es una persona que tiene una amplia experiencia en COVID. Él ha estado traduciendo el COVID 4.1, estuvo participando en la traducción junto conmigo, además de otras muchas traducciones en las que ha participado y, por supuesto, muchas implementaciones en nivel internacional de COVID-5. Más que implementación, uso de COVID-5 para la adaptación a diferentes estándares. Poco más que decir, podéis acceder a la web y pegar un vistazo a su amplio currículum y poco más. Alexander, te dejo aquí con nuestros compañeros. Muy bien, Roberto, gracias. Muchas gracias por tu disponibilidad y por tu participación en este webinar. Muchas gracias. ¿Me puedes compartir el organizador, por favor, para compartir? Sí. Si no te he puesto ya, te pongo enseguida. A ver. Sí, ya estás como presentador. Ok. Gracias. Estoy nada más. A ti. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar en tiempo. Es un gusto saludarlos. Gracias, Roberto, por la invitación que me haces para compartir pues este tema con ustedes y espero pues que sea del interés y de mucho beneficio para todos. Voy a tratar de hablar despacio porque pues, ya saben el acento, yo sé que es diferente, entonces para que me logren entender, pero cualquier momento pues ya saben que pueden mandar alguna nota por el chat y con mucho gusto tomamos acción. Roberto está pendiente igual de todo eso y nos comenta. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por haberme invitado. Sé que son un capítulo con mucho dinamismo profesional y temas de verdad que me genera mucha admiración. Roberto, no te he tenido el gusto de decírtelo, así que de verdad gracias por incluirme y bueno, demos inicio. Entonces, fíjense, el webinar tiene básicamente el siguiente contenido. Primero, pues vamos a hablar un poco del objetivo, de lo que esperamos cumplir en esta hora de presentación. Vamos a dar una introducción general pues de todo el tema de COVID-5, pero muy, muy general, porque yo me imagino que algunos de ustedes ya tienen algún nivel de experiencia. Igual pues haremos un repaso de algunas cosas importantes y pues de los objetivos claves del gobierno y la gestión de TI, que creo que es uno de los elementos de mayor importancia en este tipo de iniciativas, entender el por qué, qué sentido tienen y cuándo realmente vale la pena iniciar un proyecto de esta índole. Y pues compartir la estrategia de implementación que bueno, yo lo que he hecho ahí es sacar algunos de los temas principales de la guía de implementación, que como lo decía Roberto, participamos ahí en la revisión pues de las versiones en español de la misma, pero además quiero dejar dos slides al final que son los que posiblemente nos demoremos un poco más, porque ya son como algunas lecciones aprendidas y algunas recomendaciones que con la experiencia que he tenido la oportunidad de aplicar, pues quiero compartir con ustedes. E incluso los que quieran, pues en algún momento alguna interacción o plantear algún comentario, nos lo hace saber para también hacérselo, pues comunicar a los demás. Quisiera que esto, pues a pesar de que es un webinar, pues pueda ser lo más interactivo posible y cualquier pregunta que tengan o comentario, adelante. Entonces, fíjense, el objetivo pues de este seminario pues es darles un vistazo general de lo que es la estrategia de implementación usando COVID-5 y como les decía, lo más interesante y que me parece a mí que puede ser lo de mayor valor es compartirles algunos tips, algunas recomendaciones que de alguna manera se me han presentado en algunos proyectos de este tipo y que pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la efectividad, porque creo que son dos factores importantes. A veces uno en tecnología pues tiene que darle mucho énfasis a esos dos objetivos, o sea, y podemos que intercambiarlos en el orden. Primero, pues obviamente entregar cosas que cumplan con un valor esperado, que eso es uno de los temas que más nos ha generado en la historia pues de los proyectos de tecnología. A veces
insabores o falta de resultados pues, que los negocios necesitan. Entonces es importante entender eso muy bien y alinearse de manera muy adecuada. Y por supuesto la eficiencia, porque pues también tenemos que cumplir los objetivos, pero con un costo razonable y con una inversión de tiempo, recursos adecuada. Entonces, bueno, eso es lo que tiene como objetivo este seminario. Entonces, fíjense, primero pues contarles un poco la introducción, muy general, pues de COVID-5. Como decía Roberto y lo volví a comentar hace un rato, pues hemos estado trabajando en su traducción, en su implementación desde que arrancó en el 2012. Y pues desde las versiones anteriores también estuvimos trabajando bastante en este marco de referencia y creo que es un marco muy útil desde que se tome adecuadamente. Y creo que hay dos palabras que me van a ayudar a simplificar el sentido de lo que quiero transmitirles. Y es que siempre tenemos que pensar en una adaptación y una adopción. Adaptación desde el sentido de que no podemos tomarlo tal como viene, porque en realidad algo que me pasa a mí en los proyectos, cuando arranco con empresas de diferente índole, es que los documentos están, todo está publicado, todos tenemos acceso a los mismos documentos, pero el entenderlo y el saberlo adaptar a las condiciones específicas de la organización es un elemento clave realmente para aprovecharlo. Y me refiero a distintos elementos que comentaré aquí en el webinar, como la cascada de metas para la alineación estratégica o el modelo de capacidad, el PAM, Process Assessment Model, porque en realidad he conocido casos donde lo hemos trabajado y no se ha hecho de la manera más efectiva porque lo tratamos siempre de tomar tal cual. Y ese para mí sería una de las principales lecciones que les diría: siempre adáptenlo, siempre traten de analizar cómo aplica a la organización, qué sentido tiene y de esa manera va a ser mucho más efectivo y se van a lograr mejores resultados. Entonces, eso es la primera palabra y la segunda que definitivamente es difícil y pues ahí también compartiré algunas lecciones y algunas cosas es la adopción. Porque podemos tener definidos procesos y tenerlos muy bien documentados, formales, pero no siempre operan. Y eso es un mecanismo, algo muy importante para que logremos realmente los objetivos. Entonces, sobre eso entraremos pues en más detalle. Entonces, fíjense, aquí nada más en esta diapositiva, pues un repaso de lo que debemos entender como el objetivo clave de un gobierno y gestión de TI. Y es entender que debemos partir de las necesidades de nuestros stakeholders principales y entender que el objetivo va a ser crear valor. Y esa creación de valor es distinta en cada empresa, en cada organización. Dependiendo del sector hay variaciones y dependiendo de la organización en particular también. Y ese valor va a tener que tener mucha relación con los objetivos estratégicos de la organización y por supuesto con todos los mecanismos de cumplimiento que la organización tenga. Porque si estamos hablando de una organización, por ejemplo, regulada por una ley como Sarbanes-Oxley o alguna similar que pudiese haber en Europa, o una normativa de privacidad de datos personales o distintos tipos de leyes o normatividades específicas a nivel de los países, eso por supuesto impacta lo que es el sentido del valor. Y ese valor pues se divide como en tres temas. Primero, logro de beneficios, luego optimizar riesgos y finalmente optimizar recursos, que es como el equilibrio de factores que variará dependiendo de stakeholders. Por ejemplo, si pensamos en un stakeholder clave que puede darse en una organización, que puede ser un stakeholder similar en muchas organizaciones que participen aquí en este webinar, podríamos decir, por ejemplo, un director financiero, un gerente financiero, un vicepresidente financiero, pues seguramente uno de los objetivos más importantes será la optimización de recursos. Pero si pensamos en un ente de control como la auditoría interna, la auditoría externa, el área de seguridad de la información, posiblemente tendríamos que pensar más en un objetivo de optimización de riesgos. Y si estamos hablando de un gerente general, un presidente o otro tipo de stakeholder, podríamos ver que podría ser una mezcla de esos factores o más enfocado a una obtención de beneficios. Entonces eso es muy importante entenderlo. Cuando van a iniciar una implementación de estas o cuando están trabajando en ella, deben hacerse la pregunta de qué es lo que realmente queremos lograr dentro de la creación de valor y qué mezcla necesitamos, porque así irá la priorización. Hay algo que es muy interesante que de verdad que
que me pasa a mí cuando estoy trabajando estas cosas y es que uno quiere con una implementación de gobierno y gestión de TI solucionar todos los problemas de TI y eso no es factible ni va a tener el resultado esperado porque parte de lo que obliga una metodología de estas, pero cuando se aplica bien, es a que prioricemos y tratemos de analizar de pronto. No vamos a poder solucionar algunos problemas de fondo que siempre se han presentado, pero de pronto podemos solucionar algo que va a generar mucho valor a nivel de la organización, que básicamente sería pues como el concepto del quick win. Esto es muy interesante porque este modelo sugiere pues que nos enfoquemos en aquellas cosas que generen valor y eso es de los temas que más resultado o más beneficios me han generado a mí en este tipo de proyectos porque es entender que si empezamos a mostrar un valor, aunque sea pequeño, se ve un cambio y esto hace que la gente se motive y haya de alguna manera una inercia. Les cuento así como anécdota, acabo de terminar un proyecto en una entidad financiera muy importante, banco más grande en Colombia y de pronto los grandes en Latinoamérica, y me pidieron apoyarles en un proyecto de implementación que lo llamamos distinto porque si bien el enfoque puede variar un poco, pero al final es una implementación de gobierno y gestión en 6 meses. Y pues en realidad pues lo primero que yo pensé, digo, bueno, vamos a hacerlo, es un cliente muy interesante, un ejemplo que me podría generar una credencial muy importante dentro de mi currículo, pero también pensé, listo, pero bueno, ¿cuántos procesos van a trabajar y de qué manera? Entonces fue algo, trabajamos 12 procesos, que en realidad son, en el marco de COVID, son aproximadamente unos 15, que fue muy interesante porque logramos un resultado y lo que principalmente generó el resultado positivo después de 6 meses fue la inercia. La inercia que se dio con las personas encargadas de los procesos y con empezar a verle un sentido y empezar a entender que esto puede tener un valor y de verdad que puede ser algo distinto, porque es que cuando tú empiezas a hablar de marcos de referencia en algunas organizaciones, lo que sean muy organizadas, con estrategias, a veces algunas sí conozco ejemplos de éxito, pero muchas veces ven este tema de los marcos como una moda, como una cosa de una burocracia, una generación de controles y de mecanismos que van a hacer que los procesos se vuelvan más complicados, bueno, etcétera, una cantidad de temas que a veces son paradigmas, pero la única manera de romperlos es mostrando que sí hay un valor detrás de ellos dependiendo de la manera como se trabajan, porque como les digo, conozco otros casos que han tratado de implementar esto y lo que han hecho pues es, por ejemplo, decir, bueno, trabajemos todos los procesos de COVID y yo digo, bueno, está bien, es interesante, puede ser pues un ejercicio académico muy valioso, pero en realidad, teniendo en cuenta que los recursos son limitados en las organizaciones, tenemos que optimizar eso y no vale la pena hacer ese tipo de esfuerzos y ahí he conocido casos de verdad que lo que ha generado en lugar de una inercia y una motivación de mejora es que la gente no quiera seguir trabajando con los marcos, porque la organización los trabaja de una manera muy como mandatoria, obligatoria, sin una adaptación. Bueno, otro tema importante que si me permiten, pues yo estoy tratando de darles algunos elementos que básicamente lo que buscan es pues repasar los conceptos, pero más que el concepto teórico, estoy tratando de compartir de una vez la parte de la experiencia. Miren, otra parte que me parece mucho valor y de verdad que yo los invitaría, si están trabajando en este tipo de implementaciones, los invitaría a utilizarlo. Es el concepto de habilitadores. Definitivamente es un concepto de mucho valor a nivel organizacional y incluso no solo aplica tecnología. Algunos proyectos que he estado han buscado trabajar esto a nivel de otras áreas de negocio y es el tema de que son 7 elementos que tienen mucho sentido para que los procesos funcionen y para que se logre el valor. Porque fíjense que si uno revisa algunos proyectos de estos, a veces hay mucho énfasis de pronto en el uno, los políticas, los lineamientos y los procesos, pero hay otros habilitadores que conjugan ahí y que hacen que realmente se logre el valor y tienen que ver mucho con gente.
con las personas, las habilidades requeridas. Estos proyectos son una oportunidad de desarrollo profesional. Y ha sido uno de los valores más grandes y de los que genera inercia. Y es que las personas empiezan a darse cuenta de todo el potencial de desarrollo de habilidades, y no solo habilidades hard o técnicas, sino soft, de gestión de liderazgo y una serie de cosas que pueden ser muy interesantes y aportar mucho valor dentro de los resultados, pues, tanto personales como ya en la organización. Y por supuesto, pues también el tema de cultura, ética y comportamiento, que es un elemento fundamental, porque todos estos proyectos, aunque tengan tecnología y aunque busquemos implementar un marco y unas buenas prácticas, no los podemos hacer si la gente no está convencida. Porque la gente es la que va a usar los procesos, la gente es la que va a operar los procesos, la gente es la que va a recibir las salidas de los procesos. Y si nosotros no los convencemos de ese valor y no ese valor no les hace sentido, en lugar de ser apalancadores, se van a volver obstáculos. Y de verdad que es un elemento también muy importante, pues, a considerar. Bueno, y también tenemos las estructuras que tenemos que pensar en, no necesariamente en crear una estructura orgánica distinta, aunque en algunos casos puede llegarse a requerir. En realidad tenemos que pensar es en crear estas estructuras dinámicas que, que de alguna manera van a soportar los procesos, me refiero a grupos de trabajo, equipos, que pueden ayudar a que los procesos funcionen de una manera muy interesante. Fíjense que aquí, pues, definitivamente, si nos queremos alinear con un best practice, podemos decir una mejor práctica, podríamos hablar de toda la metodología ágil y todo lo que nos propone como la creación de grupos de trabajo que de alguna manera trabajan de manera armonizada y buscando un objetivo. Es muy interesante. Y algo parecido podemos trabajar en otros procesos de tecnología, no solamente en la parte de desarrollo de software. Y bueno, los demás habilitadores como el tema de la información y por supuesto la infraestructura tecnológica, que definitivamente, si queremos mejorar los procesos de TI, tenemos que pensar en infraestructura, porque yo no sé cómo es en España o allá en los países donde están los que están conectados, pero en Latinoamérica tenemos un dicho y es: en casa de herrero, cuchillo de palo. Eso quiere decir que, o también en México, asadón de palo. Y es que, definitivo, sí, en tecnología es de las áreas con menos herramientas automatizadas, con mayor número de procesos manuales. Entonces, es interesante ver eso también. Y esto es una oportunidad de automatización y de mejora que definitivamente va a favorecer a que las personas se enfoquen, pues, a temas mucho más estratégicos. Bueno, y hay una bolita ahí de nieve muy interesante que se puede generar con este enfoque de habilitadores. Bueno, este, pues, es un estudio ya más de 2 años, pero es interesante porque nos muestra cuáles son los principales beneficios que traen la mejora del gobierno y la gestión de TI, que pueden ayudarnos en algunos casos a la venta de este tipo de iniciativas cuando estamos trabajándolas, o a ver qué objetivos podemos perseguir. Ahí, por ejemplo, hay uno muy interesante, que es la integración de TI con el negocio, es fortalecer esa relación de trabajo. Incluso dentro de COVID-5 se propone un proceso de gestionar relaciones, que es gestionar la relación entre ti y el negocio, que uno diría un proceso declarado para eso, pero fíjense que no sé cómo les pasa a ustedes en sus países, pero eso es un asunto de mucha complejidad a veces, y tenemos que buscar unas prácticas muy adecuadas para manejar esa relación y lograr esa confianza mutua, que sería el objetivo, pues, que buscaríamos. Obviamente también la mejora en gestión de riesgos es una necesidad y es algo muy interesante. Me parece muy importante el tercero, y es lograr una mayor visibilidad en la junta directiva. O sea, es ver a TI como un elemento más estratégico. Si queremos crear valor, pues la TI tiene que tener una visibilidad a nivel directivo de la organización. Y eso no se logra sin un liderazgo, sin unos procesos, una estructura realmente buenas, que operen adecuadamente. También reducción de costos, bueno, y una serie de cosas. La mejora de la ciberseguridad, que por supuesto es un factor, el tema de seguridad es muy importante con todas las situaciones que se presentan, y dentro del gobierno y la gestión de TI, pues posiblemente tendría que ser un área de énfasis importante. Algo que también quiero comentar es que parte de lo que ha sido mi experiencia es que COVID es un modelo de base, que a partir de él podemos integrar otras buenas prácticas
que nos van a ayudar a fortalecer al final el objetivo de la creación de valor. Entonces eso es interesante porque no, esto que les estoy presentando no es solo usando COVID como marco único, sino realmente como una base que integrará otros marcos dependiendo de las necesidades organizacionales. Bueno, aquí nada más para repasar la estrategia de implementación. Recuerden que según el modelo de ISACA se plantea que hay 3 anillos, un ciclo de vida de mejora continua, que son herramientas propias del marco de referencia y como cascada de metas, modelo de capacidad, etcétera. La habilitación de cambio, que es todo lo que hablábamos ahorita del cambio cultural y de asegurar que las personas adopten todo esto. Y la gestión de programa, porque tenemos un conjunto de proyectos interrelacionados que tenemos que buscar la generación de valor y aplicar pues metodologías ahí como alineadas al PMBOK o algún otro marco de este estilo. Esto no voy a entrar en todo el detalle, ahorita les contaré, pues igual están las 7 fases, que las voy a pasar muy igual que en el caso anterior, nada más es como un comentario general y como algunas ideas claves, pero me quiero, digamos, llegar a la parte pues de las recomendaciones, que es donde quisiera que conversáramos un poco más en detalle. Pero bueno, démosle un repaso para los que ya han trabajado el modelo de implementación, pues estas son las 7 fases propuestas por ISACA dentro de la guía de implementación. La primera fase pues indica cuáles son los motivadores, que es muy importante, porque es entender por qué vamos a hacer esto, qué sentido tiene, y es algo muy importante porque es precisamente entender cuál es el contexto actual, para dónde vamos, qué queremos lograr. Entonces ahí es donde viene el entendimiento muy adecuado de los objetivos estratégicos de la organización. Yo no puedo implementar un gobierno y gestión de TI sin conocer la estrategia de la organización y sin entender cuáles son los objetivos estratégicos que vamos a apalancar. Y además, como les decía, todo el tema regulatorio. Yo no puedo pretender implementar un gobierno y gestión de TI sin entender todo el marco normativo que la organización tiene. Si es una organización multinacional, pues a nivel de los países donde opera o en el país donde esté. Y yo sé que en eso España pues es uno de los países que tiene una regulación más, más interesante, y ahí pues Latinoamérica usualmente copiamos y tomamos algunas referencias de base, pues ahí tenemos que entender muy bien cuáles son esas normatividades sobre las cuales debemos enfocarnos. Entonces, entendiendo esto, hay que preparar el caso de negocio, que es la herramienta a través de la cual se debe vender y comprometer al final y convencer a los stakeholders claves para tener un adecuado patrocinio de la dirección. Entonces, pues aquí parte del modelo sugiere que utilicemos cascada de metas, que ahorita lo vamos a repasar, que es básicamente entender el sentido estratégico, es entender cuáles son los objetivos estratégicos que nos llevan o que son los más importantes a nivel de mi organización, para que nos apalanquemos sobre ellos. Algo que también es muy importante que entendamos es que no necesariamente TI apalanca todos los objetivos estratégicos. Y no necesariamente dentro de nuestra estrategia de gobierno y gestión de TI tenemos que apalancar todos los objetivos estratégicos. La idea es priorizar y poder determinar cuáles van a ser los de mayor valor sobre los que TI va a apuntar. Porque pues este es un proyecto que se desarrolla en paralelo con otros y yo tengo que entender eso. Eso es uno de los elementos que yo quisiera como dar mucho énfasis acá, y es entender que no podemos solucionar todo al mismo tiempo. Tenemos que determinar cuáles son los elementos más prioritarios sobre los cuales podemos trabajar. O sea, y ahorita a través del ejemplo de la cascada pues les mostraré algunas posibilidades ahí. Y bueno, al final es entender esto. Y también un factor muy importante de la implementación es el que aparece en la penúltima viñeta ahí, y es que tenemos que entender los stakeholders afectados en todos los niveles. Fíjense que uno de los factores más importantes de cambio cultural es que yo involucre a las personas. Y eso fue parte del éxito, por ejemplo, en este proyecto que yo les decía de los 6 meses, y es que eran reuniones donde realmente ellos buscaban involucrar no solo las áreas que lideraban los procesos, sino a las áreas que participaban y operaban los procesos, porque realmente su opinión y su involucramiento genera mucho valor para que el proceso realmente se adapte a las condiciones específicas de la organización y sea operable. Porque a veces cuando nos centramos en definir procesos y solo hacemos con áreas muy estratégicas, que conocen muy bien las metodologías de procesos, pero no tanto la operación, esos procesos pueden no ser los más acordes a la necesidad de la organización, y ahí es donde hay rechazo, y tenemos que involucrar a las personas para que ellos sean parte de la solución propuesta. Obviamente eso dependerá mucho de la organización, hay distintos estilos de administración, pero en este cliente donde les digo que estuve haciendo este proyecto fue muy interesante porque eran reuniones, a veces yo sentía que eran demasiadas personas.
pero obviamente hay que manejarlas muy bien, pero en realidad después de haber pasado el tiempo del proyecto me di cuenta que fue un valor de éxito, porque las personas estuvieron involucradas ahí y formaron parte realmente de la solución. Y es un tema interesante. Entonces, bueno, esa es la primera etapa. El objetivo, pues, al final es vender esto, entender el sentido. La segunda, donde estamos ahora, y es definir sobre qué vamos a trabajar. Y miren que ahí aparece en el objetivo, en el segundo párrafo, ahí después del primer punto, dice identificar los procesos críticos y otros habilitadores. Es muy importante entender cuáles van a ser los procesos en los cuales me voy a enfocar. Y ahí es donde viene una de las cosas que yo les decía, que me parece que no es una buena práctica realmente y pues esperaría, pues respeto obviamente la opinión de los demás, pero me parece que tratar de abarcar tantos procesos es uno de los problemas precisamente de estos modelos, porque tratas de cubrir tantas cosas que realmente no vas a lograr los objetivos realizables en un corto plazo. Entonces, es muy importante tratar de seleccionar cuáles realmente serían los más críticos y sobre esos hacer énfasis para la mejora. Obviamente dentro de estos modelos el tema de riesgos es muy importante y los riesgos también nos van a ayudar a apalancar y entender qué procesos críticos tenemos. Y bueno, y también obviamente tener un equipo fuerte. Fíjense que es muy interesante lo del equipo de implementación. A veces hay organizaciones que me dicen, ayúdame a trabajar esto, implementame los procesos y entrégame un informe de eso. Yo les digo, no, saben que este tipo de trabajo no me parece porque para que un proyecto de estos funcione, tienen que estar involucrados las personas que lidian los procesos en la organización, que son los que van a llevar a cabo realmente las acciones de mejora y que son los que se van a quedar con el conocimiento para asegurar que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces es muy importante eso, tener un equipo fortalecido, que tenga una participación y un tiempo adecuado, además de una credibilidad, autoridad, porque esto va a significar un cambio muchas veces a nivel de la organización. Entonces, bueno, la herramienta que se utiliza acá es la cascada de metas. Y dentro de la cascada, pues yo me imagino que la han utilizado, si no les recomiendo, es una herramienta muy útil para el tema de la alineación estratégica y como les decía, fíjense, miren, aquí aparecen objetivos estratégicos a nivel de negocio. Entonces algo importante es que digamos, bueno, ¿qué de esto le vamos a pegar? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la meta 11 a nivel interno dice optimización de funcionalidad de procesos de negocio. Puede ser que la organización esté necesitando mejorar sus procesos de negocio y logrando una funcionalidad óptima para responder a una necesidad pues estratégica importante. Pero no es lo mismo, por ejemplo, esa meta que la meta 10, que es optimizar los costos asociados a la entrega del servicio, o la 12, optimizar los costos de los productos de negocio. Entonces aquí lo más importante es entender cuáles son los objetivos más importantes para que de esta manera prioricemos. Entonces, por ejemplo, un objetivo que muchas veces surge dentro de porque son empresas que usualmente son un tamaño importante, que están en unas posiciones de mercado muy importantes. Por ejemplo, la meta 2 suele ser una de las más importantes, que es toda la parte de los productos y servicios competitivos, un portafolio. Entonces, eso varía, ¿no? Y la idea es entender cuáles objetivos serían los más importantes. Y a partir de ahí, entender cuáles son las metas de TI que van a apalancar esos objetivos y en la figura 22 que usted lo ve en el marco de COVID o en la guía de implementación, encontrarán el sentido y es entender que dependiendo del objetivo que yo tengo a nivel estratégico, así serán los objetivos de TI que le pegarán. Entonces, por ejemplo, miren, nada más a modo de ejemplo, la meta 11, que era la que les comentaba ahorita, que era la optimización de la funcionalidad de los productos de negocio, que es una meta que puede ser muy importante cuando la organización está en un cambio importante de la operación de los procesos y de mejorar los niveles de automatización. Fíjense que hay una meta de TI muy interesante relacionada y que tiene una relación primaria, que es la 8. Si ustedes ven la 8, uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas, tiene una P en la 11, que es optimización de funcionalidad de procesos de negocio. Eso quiere decir que es una meta que le pega a primario. Y tiene mucho sentido, porque a veces la funcionalidad de los procesos está ya hay herramientas, pero no están usadas de la mejor manera. Entonces es interesante porque esto me ayuda a entender y determinar a partir de ahí cuáles serían los procesos más importantes que podrían apalancar esos objetivos de TI, que apalancan los objetivos de negocio y llegar a entender qué relación hay ahí y poder priorizar dentro de los procesos del marco. Esto obviamente es COVID, pero algo interesante es que son procesos que tú puedes mapear al contexto de la organización y deberías de tener un mapeo
para poder así entender cuáles van a ser los más importantes que te van a apalancar la estrategia. Y con eso, priorizar eso dentro de la implementación de gobierno y gestión. En esta diapositiva salen los 37 procesos y ahí es donde viene el tema, porque todos tenemos esto, todos la conocemos, pero aplicar esto y entender de estos procesos cuáles son los que más valor le dan a nivel de la organización es algo que realmente no es fácil, pero es muy interesante. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, miren que están los 5 dominios. Hay un dominio de gobierno, que es el EDM, luego viene el APO, que es la planeación, organización, luego el BUY, que es el ciclo del hacer, construir, luego el entregar, dar servicio y soporte, y luego monitorear, que cierra el ciclo de la verificación del PHBA o el plan Do Check Act o el ciclo de Deming de la mejora continua. El tema aquí es que son muchos procesos y todos los procesos tienen una complejidad, pero dependerá de la organización, yo deberé priorizar. Entonces, miren, por ejemplo, si la organización tiene unas normatividades específicas, por ejemplo, algunos de ustedes posiblemente tienen que cumplir la ley SOX cuando tiene las acciones en bolsa de Estados Unidos o en alguna bolsa a nivel europeo, que hay variaciones de SOX. Por ejemplo, procesos del BUY, como de la construcción, el desarrollo del software, son muy importantes, o procesos de la operación son muy importantes para soportar eso. Y fíjense que usualmente son procesos sobre los cuales iniciamos en tecnología. Por eso es que muchas organizaciones deciden utilizar, por ejemplo, ITIL como marco de base. ¿Qué tiene la ventaja ITIL? Que es un marco enfocado al servicio, a la operación. Y está bien, ¿no? Digamos que me parece que es una buena práctica el utilizarlo. Lo que sucede es que cuando ya empezamos a hablar del tema de gobierno y gestión nos damos cuenta que hay otras cosas que debemos considerar, pero es parte de la mejora y el entender cuáles son los procesos iniciales sobre los cuales debemos trabajar es muy importante. Y aquí vienen casos, por ejemplo, que yo conozco que me parece que también pues pido pues con respeto doy mis opiniones, son muy personales y sé que de pronto si alguno no está de acuerdo, pues está bien, es parte de esto. Fíjense que he encontrado organizaciones que deciden empezar por los procesos de gobierno, del EDM, y personalmente pienso que no es una decisión adecuada si el nivel de madurez, y hablo de eso, el nivel de la organización en su TI es madura, porque no tiene sentido tener gobierno si no tienes una adecuada gestión, porque sobre qué te apalancas. Por ejemplo, nada más les voy a dar un ejemplo para que entiendan cuál es mi comentario. Si yo digo, bueno, voy a trabajar gobierno, voy a trabajar el proceso EDM03, que lo ven ustedes arriba, morado, lila, dice asegurar la optimización de riesgos. Está bien, puede ser un proceso interesante. En ese proceso, pues si uno lo lee en detalle, es un proceso de mucho valor. Es un proceso que se empieza a determinar si la gestión de riesgos es la más adecuada. Empieza a valorar si el apetito de riesgos es el más adecuado. Yo puedo cambiar, porque puedo decidir de pronto que estoy tomando muchos riesgos. Al contrario, que podría tomar más riesgos y implementar menos controles y aún así lograr mis objetivos. Pero es un tema de gobierno. No tendría sentido trabajar ese proceso si, por ejemplo, en el dominio de alinear, planear, organizar, que es el segundo cuadro, donde usted tiene el APO 12 en verdecito al final, si no hay una adecuada gestión de riesgos, porque la gestión de riesgos es el ciclo de operación de los riesgos, donde identifico, evalúo, priorizo, bueno, todo el tema de valoración y de determinar las acciones. ¿Qué sentido tendría yo decir que estoy optimizando los riesgos como un proceso de gobierno si no tengo una adecuada gestión? Entonces, son cosas y son ejemplos donde a veces me encuentro que las organizaciones abordan los procesos, pero las abordan de una manera muy académica y me parece que igual en algunos casos puede generar valor y lograr resultados, pero hay organizaciones donde se empiezan a dar cuenta que no genera el mayor valor pues esperado y que yo primero debería enfocarme al ciclo de gestión y después ir mejorando en gobierno. Así ha sido en algunas organizaciones donde he estado, no en el proyecto que les mencioné, sino en el proyecto antes donde estuve trabajando varios años, pero con ciclos cortos. Y fue así, fuimos definiendo procesos y ir mejorando procesos con un ciclo de mejora continua interesante. Bueno, el modelo de capacidad, pues es un modelo muy interesante, de mucho valor, de verdad que se los recomiendo, porque tiene mucho valor, porque nada más en el nivel 1, que es el ejecutado, que es lo primero que plantea es que los procesos como primera medida tienen que funcionar y lograr el propósito esperado.
obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en ese propósito esperado. El COVID plantea uno, pero tenemos que validar si es el mismo propósito a nivel de la organización y con base en eso, el proceso debe ejecutarse todas las acciones requeridas para que funcione. Y me parece un buen comienzo, muy interesante. Miren que no me está diciendo tu documentación está bien o no me está diciendo tienes indicadores. Bueno, sí, esos son elementos que pueden apoyar, pero lo primero que dices es, bueno, tu proceso funciona y cumple lo que se espera y es un método que hace que tenga sentido, porque yo me tengo que preocupar por entregar mis salidas, por lograr que las cosas que tengo dentro del proceso funcionen adecuadamente. Entonces, es un modelo muy interesante y tiene pues más niveles que en esta conferencia pues no vamos a entrar en el detalle, pero pronto en alguna otra que se haga de modelo de capacidad pueden llegarlo a ver. Hicimos una NISAC hace tiempo. Es un modelo de mucho valor. Lo que sucede es que hay que saberlo aplicar y también verle el sentido para que lo hagamos bien, porque si no nos vamos a desgastar en una serie de cosas de demasiado detalle, porque también lo he visto así, lo aplican y bueno, por ejemplo, para evaluar el nivel uno ponen todas las salidas que vienen en COVID y no se ponen a analizar si en realidad esas salidas tienen sentido en la organización, si por la madurez de la organización de pronto algunas de ellas aún no están. Entonces el nivel de capacidad es adaptable y va de acuerdo a los objetivos de la organización y al nivel de madurez de la misma. Obviamente, y si uno se ve ya en el detalle, que hay un documento que se llama la Guía Evaluador para los acreditados, que se puedan certificar en esto, se darán cuenta que es un modelo que debe tener ciertas características y es para el uso interno. Y también puede llegarse a aplicar a benchmarking con otras condiciones distintas, pero en general es para el uso interno y es muy importante que esté especificado todos los elementos para la evaluación. Bueno, la fase 3 es utilizar este mismo modelo, pero determinar a dónde queremos llegar, cuál es la mejora y por supuesto tener en cuenta todo un tema de cambio cultural ahí. En este, pues, un elemento clave de la mejora son los habilitadores, como les decía hace un rato, o catalizadores, que es un enfoque integral que me va a apalancar mucho la mejora de procesos y de verdad que me parece mucho valor. La fase 4, fíjense que ya es determinar, con base en las acciones, plantear un plan de acción y un plan de acción donde dentro del plan debería incluir algo que me parece de mucho sentido, que ha sido un elemento de los que más ha generado impacto, por ejemplo, cuando se usan metodologías ágiles. ¿Por qué tienen tanta aceptación? Por los quick wins. Los quick wins son victorias tempranas, ganancias rápidas. Son qué puedo lograr de valor pequeño, pero rápido. Entonces esto nos quita un poco el enfoque perfeccionista. Imagino que algunos de ustedes serán ingenieros, yo soy ingeniero de sistemas, somos bastante perfeccionistas, queremos que tengamos un método perfecto, que funcione con la calidad impecable, pero a veces de pronto lo que más va a dar valor es, bueno, no funciona completo, pero hay algo ya que está generando valor y que está mostrando un cambio. Y eso les cuento, que es lo que en los proyectos que he realizado es el mayor factor de éxito. Porque es que eso no es tratar de convencer a las personas con conceptos teóricos, es que las personas ven cambios, ven cosas que están funcionando distintos y las mismas personas se suben al bus, al barco del avance de este tema. Entonces eso de verdad que es algo muy interesante y bueno, en esta fase debo tener eso y todo mi plan de trabajo detallado, que obviamente será mucho mejor que este que aparece aquí de ejemplo. Y luego tenemos que, ¿cómo llegar? Pues implementar todo esto y medir. Ese es otro tema también muy importante, que es una recomendación que yo sé que a veces nos falta un poco, pero tenemos que hacerlo, es medir. Tenemos que ir haciendo y midiendo. Y fíjense que esta fase es paralela a la anterior. Entonces yo voy haciendo y voy midiendo. O sea, el modelo plantea que hay que tener como indicadores que se llamen de avance, porque voy viendo cómo voy. Y me voy preguntando, eso es como cuando usted en el carro lleva al niño hacia un lugar y cada 2 segundos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Es igual, o sea, estoy haciendo algo y me pregunto, ¿llegué? Estoy haciendo algo, llegué. Obviamente, ese llegué pues va variando y dependiendo del tiempo pues va a ser más cercano al objetivo que tengo esperado, pero debe ir midiendo para tomar acciones correctivas. Y la fase 6, pues como les digo, pues es la de medición, que es la de monitoreo, obviamente usando Balance Scorecard. Y una etapa 7, pues es evaluar resultados pues tener lecciones aprendidas y hacer pues unas retrospectivas que me permiten validar qué resultado
o cómo estuve en mi logro. Esto fíjense que es muy interesante y de pronto una de las preguntas que me pueden hacer es, ¿qué ciclos de iteración tengo en esto? Fíjense, la idea es que estos sean ciclos cortos, ojalá de 6 meses o un poco más, pero no lleguen a más de un año. ¿Por qué? Porque la idea es que al final de ese ciclo debo tomar medidas, ver resultados y continuar. El proyecto que les conté fue de 6 meses, pero también estuve en otro que es una empresa, también del sector financiero, en el tema de seguros, una de las empresas más grandes a nivel de Latinoamérica. También ha sido un proyecto de varios años, pero con resultados en el corto plazo y con mediciones, porque la idea es que este ciclo vuelva a iterar y que yo vuelva a ejecutar la fase uno, me vuelva a regresar con unos nuevos objetivos, con unas nuevas condiciones. Pero si logré un valor y conseguí unos objetivos, definitivamente va a venderse la idea y seguramente continuará. Entonces, fíjense, ya la parte que yo quiero entrar pues un poquito más, como a unos 5 minutos y después daremos tiempos para las preguntas, es algunas recomendaciones que ya he ido contando, que es parte de lo que quiero compartir. Y pues cualquier pregunta, por favor, háganla, realícenla. Roberto está también aquí en el... Yo no me estoy pasando a la pantalla del chat, una disculpa porque como las estoy compartiendo, pues no quiero distraerlos ahí, pero cuando termine la presentación voy a ir allá y seguramente con Roberto hablaremos de las preguntas. Fíjense, primera, hay algo que no mencioné en toda mi presentación, pero de verdad que me parece una recomendación muy valiosa y es el trabajo coordinado con áreas corporativas como auditoría interna, riesgos y algunas áreas a nivel de gobierno corporativo. Ese ejemplo de desarrollo organizacional es de una organización financiera, la que les decía, el seguros, que tiene un área que se encarga del gobierno corporativo. Es que tenemos que entender que esto tiene que alinearse con el gobierno corporativo organizacional. Y eso le va a dar mayor legitimidad a todo lo que hagamos. Obviamente, dependiendo de la organización, yo sé que no siempre es factible trabajar todos los temas con auditoría interna, riesgos, pero fíjense que el cambiar un poco ahí el paradigma de que son áreas que van a llegar después a ver cómo quedaron las cosas y más vale involucrarlos desde el comienzo y pedirles opinión y volverlos unos asesores, pueden generar mucho valor. Pero entiendo que no es fácil en todos los casos, pero es uno de los elementos más importantes y es una recomendación que les doy. El que ellos estén ahí dentro del proyecto, que los escuchemos, que participen y que nos aporten temas de valor. Obviamente guiándolos en el sentido de que tienen que ser apalancadores, porque me he encontrado casos que a veces no me generan tanto valor, pero es por el enfoque y tenemos que buscar un cambio ahí. Entender el ciclo de mejora de TI, que era lo que yo les comentaba hace un rato, y es que es asegurar que vamos a ir por etapas. Entonces, lo que más he visto es, empezamos por la operación y por el desarrollo, que son los procesos núcleo de tecnología, que son los que tienen mayor nivel de regulación, y a partir de ahí vamos avanzando, y vamos avanzando en procesos de planeación, estrategia, avanzamos en procesos de monitoreo y si logramos mayor madurez, avanzamos en gobierno, porque definitivamente los procesos de gobierno también tienen mucho valor, pero tienen que ser procesos que ya tengamos un avance importante en la gestión. Eso también es una recomendación que les doy y es parte de cada organización varía, dependerá del tipo, pero vean esto por ciclos y etapas de mejora y pregúntense cuáles son los procesos que más valor van a dar dentro del cambio de tecnología. También, pues definitivamente les recomiendo utilizar el modelo de capacidad. Tiene mucho valor. ¿Qué tiene en contra? Que cuando teníamos modelo de madurez, las calificaciones eran más altas. En capacidad, yo tenía ejemplos de madurez, por ejemplo, que estaban 4, casi llegando a 5, porque 4 era que tuviera indicadores, mediciones, y 5 era que tuviera automatización. Pero al evaluarlo con el modelo de capacidad, me doy cuenta que puede estar en 0 o en 1. Depende de que esté cumpliendo su propósito o no, porque es que realmente las preguntas son mucho más estrictas, porque yo lo que veo es el proceso está cumpliendo, está funcionando, y ese es el primer nivel como ejemplo. Bueno, tiene otros niveles como adopción, que también es un nivel complejo. Algo que me parece de mucho valor es que entendamos que esto es un modelo de interconexión de procesos y definitivamente da mucho valor. En todas las compañías donde he estado, hacemos unos workshops entre líderes de proceso para entender cómo se comunican y es muy interesante los resultados, porque entendemos cómo hay una interrelación y cómo una salida de un proceso aporta a otro y al contrario. Y esto hace que los procesos entre sí mejoren de manera integral. Cambio cultural es fundamental.
tengo que meter dentro de todas estas iniciativas el tema del cambio cultural porque es importantísimo asegurar que la gente se suba a esto y la gente se convenza, tenga sentido. Y ahí pues sí pueden haber muchos ejemplos de ejercicios y herramientas que pueden apalancar. Adaptación de buenas prácticas, yo ya lo mencioné varias veces, no tratemos esto de usarlo tal como viene, siempre pensemos en cómo se ajusta a las condiciones de la organización y qué puede ser. Me refiero a las prácticas, me refiero a las salidas, me refiero a las matrices RACI, me refiero a todos esos elementos. Bueno, es muy importante que tengamos líderes de proceso con habilidades requeridas. Fíjense que este tipo de implementaciones no se logra, por ejemplo, cuando una organización decide, bueno, vamos a mejorar el proceso de gestionar cambios. Ah, bueno, entonces, ¿a quién le ponemos esto? No, pues es que el que más conoce eso está muy ocupado, porque pues es un día a día demasiado, tiene demasiado apagafuegos, no se puede dedicar. Pongamos acá un estudiante en práctica para que nos ayude a liderar este proceso. Fíjense que esas no son las mejores decisiones, porque realmente el concepto es que tenemos que poner a líderes con autoridad, líderes con conocimiento y con habilidades necesarias para llevar al cambio. Eso es una parte, porque es que muchas veces pensamos que el enfoque es modificar un flujograma y una narrativa, un procedimiento, cuando en realidad es un cambio integral, como con los 7 habilitadores que les mostraba antes, y eso no requiere un liderazgo para poder efectivo para lograrlo. Empoderamiento y capacidad de estos líderes para que tomen decisiones es muy importante y eso sí ya depende de la estructura, pero he conocido casos donde los líderes de proceso no tienen un nivel gerencial adecuado. Entonces hay que tener mucha lucha para lograr que los procesos se apliquen. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo de gestión de cambios, si yo no tengo un líder que realmente tenga el empoderamiento y la autoridad, entonces siguen los vicepresidentes, los gerentes diciendo, no, yo no voy a seguir un proceso de cambios, yo te hago el pedido y tú aplícalo, yo no sé qué es ese proceso, es un tema de cultura, ¿de acuerdo? Entonces tengo que entender que el líder tiene que tener un empoderamiento para pedir y solicitar de las áreas realmente la aplicación de esto, pero también tengo que combinarlo con el cambio cultural. También es no realizar imposiciones, esto tiene que tener sentido, porque es que la gente piensa, inmediatamente tú le hablas, es que esto mejora el control, entonces ya piensan, esto es una burocracia, esto va a tener más pasos, cuando en realidad genera muchos beneficios en el tema de minimización y optimización de riesgos. El patrocinio de la dirección es fundamental para que esto lo lleve a cabo y para que realmente tengamos la dedicación, recursos. Esta gestión de procesos pues nos cambia el modelo de pensamiento y es difícil pensar más en estrategia y planeación que en urgencia. Tenemos que reconocer a las personas que hacen este trabajo porque realmente son personas que nos van a ayudar a que esto funcione y darles el reconocimiento adecuado dependiendo de la organización. Y cierro con un tema y es que un elemento fundamental de todo esto es el entrenamiento y tengo que entrenar y continuar entrenando. Les cuento algo, en mi proyecto de 6 meses, un factor crítico de éxito que me ayudó fue que antes del proyecto hicimos un curso de COVID y les dimos una explicación de todo lo que incluía el modelo y cómo podrían apalancarse los habilitadores, el modelo de procesos, la interrelación. Y entendieron eso antes de yo empezar el proyecto y eso definitivamente fue un valor muy importante porque ya tenía más aliados al inicio. Y obviamente hay que seguir y hacer más entrenamientos, más especializados y creo que es uno de los factores que más motivación y cambio puede generar. Para mí eso era todo lo que quería compartirles. Roberto, ¿estás ahí para las preguntas? Sí, Alexander, aquí estoy. No sé si se me escucha bien, pero Sí. bueno, yo creo que tu intervención ha sido muy aclaratoria. Ya has comentado algo, nos has podido dar alguna idea. De momento no veo ninguna pregunta, por lo que te voy a hacer llegar yo una. No hay ninguna pregunta. De momento no veo ninguna pregunta en el chat. Pero te voy a hacer llegar una, porque creo que es muy importante o que nos puede haber sucedido a todos y sobre todo en este tipo de proyectos, ¿no? Y sobre todo sería saber cuál es lo que consideras tú que serían los mayores errores en una implementación de gobierno y de gestión de TI usando COVID-5. Gracias, Roberto. Claro que sí. No, y gracias por el comentario. Qué bueno que he sido claro. En realidad, pues esta presentación he tratado de hacerla más desde el lado del corazón, de compartirle cosas de vivencias, más que temas académicos, pero gracias. Fíjate que de los temas, ya he mencionado algunos, pero
A mí uno de los puntos que más me ha parecido o de los mayores errores es primero el tratar de tomarlo tal como viene. O sea, y yo sé que todos tenemos los libros, los documentos, pero el no preocuparnos por adaptarlos a las condiciones específicas de la organización es un grave error. Porque es que en realidad COVID está hecho por expertos y Roberto, tú has participado, yo he participado, sabemos que tienen sentido, es un marco bien hecho, pero no aplica a todas las empresas y no aplica a todo lo que está ahí. Y tenemos que siempre pensar, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Y yo ajustarlo a mis condiciones de organización, tamaño de organización, tipo de organización, giro de organización, regulaciones y objetivos estratégicos para que tenga sentido. Y eso no es fácil, pero tiene que ser un elemento fundamental, porque los casos que conozco, donde por ejemplo en alguna versión, cuando estaba la versión de COVID-4, dijeron, bueno, implementemos los 37 procesos. Y yo sé que están publicados casos en ISACA y los respeto mucho, pero la verdad a veces me pregunto, ¿por costo-beneficio fue la mejor decisión implementar todo eso cuando hay procesos que de pronto no me apliquen a mí, no me hagan sentido en mi estrategia y de pronto mejor me enfoco más a los que más valor van a dar a la estrategia, que van a ser una TI más visible, con mayor apalancamiento del gobierno y la gestión y puede tener mucho valor organizacional desde el lado costo-beneficio. Así lo he visto en eso, lo he visto en la RACI, tratar de trabajar la RACI tal como está ahí, la cascada de metas también. Entonces es como que los objetivos que ahorita se llaman las prácticas, las salidas, el tomar las salidas tal como vienen. COVID tiene oportunidad de mejora, en realidad, yo creo que Roberto ahí está de acuerdo. Hay cosas que están bien hechas, pero tienen cosas que hay que revisar muy con lupa en la organización y no tratarla de poner como una imposición. Entonces, eso para mí es un factor. Y otro factor muy importante es que no tengas esto apalancado con un proyecto de cambio organizacional. Tienes que tener cambio organizacional en paralelo, porque es que necesitas habilitar el cambio en las personas y necesitas incluir a veces expertos, psicólogos, comunicadores, personas que entienden la manera de hacer llegar esto a las personas para que las personas se suban a esto, porque si no, no voy a poder lograr mis objetivos. Otro tema también que te soy honesto, he encontrado mucho es que a veces lo enfocan mucho al proceso, a la documentación, al flujo, al procedimiento, y está bien. Y desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de auditoría, siempre lo vamos a requerir. Y obviamente es un tema de formalización necesario pero, pero a veces nos enfocamos tanto a eso y no entendemos que hay otros elementos que apalancan realmente esto y que si yo no le hago fuerza a todos esos factores como la parte de las habilidades y las competencias, la cultura organizacional, las herramientas tecnológicas, no logro el objetivo y el proceso se queda en papel y se desactualiza muy rápido y la gente ya les pierde el interés. Y bueno, pero hay bastantes cositas para compartir, Roberto, igual, no sé también tú si quieres, pero para mí esas podrían ser las más importantes y posiblemente el de no asignar esto a personas con estrategia, mentalidad de líderes y solo verlo operativamente. Dale, Roberto. Sí, ahí yo cuando estaba oyendo tu presentación, da la casualidad, y bueno, tú sabes cómo es el proceso. Ayer se publicó en el COVID Focus un artículo que había redactado yo sobre el uso de COVID, ¿no? Y prácticamente hablaba más o menos de lo que tú estás diciendo. No podemos pretender llegar a una organización y decir, esto es COVID y lo vamos a implementar desde la primera página hasta la 356 que ocupa esto y pretender que esto funcione de una forma suave. Lo primero, y más o menos, y yo estoy muy de acuerdo contigo, es seleccionar qué procesos son los más necesarios, los que van a generar esos quick wins de una forma que ayuden a la empresa a verle el valor de lo que estamos haciendo sobre el foco que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una de las tareas importantes y sobre todo al final, pues bueno, como casi siempre, ¿no? Y más en este tipo de proyectos, tener el apoyo de dirección y contar con grandes profesionales que sepan de lo que estamos hablando. De paso, viendo en el chat, tenemos una pregunta de Héctor, que lo que nos indica es, por su experiencia, cómo llegar a concienciar y lograr captar la atención del Consejo de Gobierno de una organización para el uso de este tipo de metodologías y que
TI se integre dentro de la estrategia de negocio. Bueno, además te dice que gracias por la presentación, muy interesante. No sé si quieres que te repita la pregunta o más o menos lo tienes. No, sí la tengo aquí, la estoy viendo. No, de verdad, muy buena pregunta, Héctor, gracias. Miren, es un tema muy complejo porque inclusive lo estás poniendo a nivel de la alta dirección y es un conjunto de factores ahí. Yo qué diría, o sea, o qué puedo aportar ahí. Uno de los elementos que puede dar más valor en este sentido es precisamente uno de los que yo les comenté hace un rato y es la integración de las áreas corporativas. Por ejemplo, ahí es donde áreas como auditoría interna o auditoría externa, más auditoría interna, podría dar un valor muy, muy interesante porque he visto organizaciones donde es el área de auditoría que tiene acceso a un consejo de auditoría, a un comité de auditoría, donde participe la dirección y la junta directiva y expone la necesidad de mejorar el tema de TI y los controles. A veces apalancados, en su mayoría, por temas regulatorios, porque definitivamente la regulación es de los factores que más apalanca esto. Entonces, yo te diría, revisa regulatoriamente qué cosas pueden ser elementos claves para mejorar en tecnología, porque por ejemplo una ley como SOX o unas normatividades del sector financiero que imagino que igual en España se adaptan de acuerdo a Basilea y tienen una serie de temas ahí de riesgo operativo, etcétera, pueden haber elementos muy interesantes que pueden llegar a apalancar esto. Entonces, cuando el área de auditoría, por ejemplo, presenta eso, eso es un apalancador. Obviamente auditoría ya ha trabajado con el área de TI, son aliados y el área de TI, pues eso quiere decir que tiene un pensamiento más estratégico, más de liderazgo, más de sinergia, porque también si no lo ve como un elemento de valor, pues ITI no tiene una posición estratégica importante, pues no se va a dar. Y hay otras buenas prácticas también que pues, podrían ayudar ahí, que es un comité directivo de TI. O sea, pero como digo, eso depende mucho del liderazgo que TI tiene, porque si la dirección de TI no tiene un liderazgo y no ve realmente cómo no tiene ese canal con la alta dirección, bien sea porque no tiene todas las habilidades o bien sea porque no tiene todo, la organización no lo ha permitido, pues eso sí va a complicar un poco el tema. Pero eso podrían ser algunas de las opciones que podría compartir. No sé, ahí Roberto, si quieres. Sí, bueno, ahí no voy en contra de lo que estás diciendo, sino aportar un poco algo más. Yo creo que una de las cosas que también a veces nos puede ayudar es utilizar COVID como otros, pero al revés. O sea, normalmente lo que obtenemos es, esto es lo que el gobierno quiere hacer de la organización y estos son los KPI que tú tienes que generar. Pero muchas veces el problema es cuando no tenemos un gobierno dentro de la organización o no está bien formado, lo que podemos hacer quizás nosotros es, sabiendo cuál es la dirección de la organización, empezar a ofrecer los KPIs que nosotros podemos generar de forma sencilla actualmente sobre esa línea de dirección que tiene la organización y apoyarlos en esos procesos que podríamos acabar de implementar para favorecer el objetivo de la organización, ¿no? Es quizá un poco complicado para resumirlo en 2 minutos. Quizá en algún otro evento podemos comentarlo más detalladamente, pero creo que sería otra opción que podríamos nosotros ofrecer desde el conocimiento que tenemos de lo que se está generando desde TI. De acuerdo, no, lo comparto mucho, porque incluso lo he visto y es apalancándose en el Balance Scorecard y tener indicadores relevantes. Sí, me parece también una muy buena recomendación. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y estamos just in time. Así que, bueno, de nuevo agradecerte, Alexander, tu intervención, que ha sido a mi modo de ver, muy clara. Y un placer de tenerte otra vez, poder hablar contigo y conocer tu experiencia más a mano. En breve nos veremos, como siempre un placer de nuevo. Y a los asistentes, pues bueno, el evento se ha grabado, lo pondremos a disposición en los próximos días y habilitaremos un formulario, como siempre, en la web donde estarán las preguntas para obtener las CPs. Lo dicho, gracias a todos por la asistencia y, por supuesto, gracias a Alexander por participar en este webinar. Muchas gracias, Roberto, y gracias a todos también los que participaron. Un abrazo.